Hola a todos, bienvenidos a su canal Hablemos del Tema. Nosotros somos, para quien no nos conocen, Miguel Jarquín y Lupita Cardiel. Psicólogos ambos, y pues muy felices de estar aquí con ustedes una vez más con un nuevo tema. Bueno, pues este tema que traemos ahora es un tema que de pronto cuando lo platicábamos yo decía, es que es un tema elemental, es un tema así como básico. El tema se llama Conócete a ti mismo. Y vamos a ver por qué es importante conocerse a sí mismo, por qué es importante el saber de dónde vienen esas actitudes, esas conductas que tenemos y luego qué podemos hacer con eso. Entonces, exacto. Bueno, pues sírvanse su cafecito, su copita de vino tinto, su cervecita, su juguito, lo que cada quien se le ande. Y empecemos diciendo, listo? Salud. ¡Salud! ¡Salud! Bueno, pues vamos a empezar. Vamos, arráncate. Sí, lo primero que tenemos que decir es que si hablamos de un conócete a ti mismo, pues hablamos de conoce tu personalidad. Y entonces, pues, para poder saber a qué nos referimos, vamos iniciando poniendo así como en el centrito, allí, personalidad. Y entonces resulta que la personalidad todo hace. Muy bien. Resulta que la personalidad está dividida en dos áreas. Una de esas áreas se llama temperamento y la otra área se llama carácter. Entonces vamos como platicando de cada una de ellas. Vamos a hablar primero del temperamento. Me parece muy bien. Fíjate, temperamento es toda esa serie de maneras de ser que tiene una persona, un ser humano, y que su origen es a partir de los genes, es decir, es la manera de ser que tú tienes que es heredada. Sí, que ya tú naciste y llegaste ya un morralito, allí tiene mi niño, este va a ser así, así y así y así y así, cárguelo y así viva de aquí para adelante. Como dijo el indio. Como dijo el indio, de aquí para adelante. Entonces, el temperamento, fíjate que interesante, a mí se me hace pensar que en la vida cotidiana utilizamos mucho la palabra temperamento para algo que no necesariamente es temperamento. ¿No? Como cuando dicen, no, es que esa persona, cuidado con ella, tiene el temperamento muy fuerte. Y entonces un poquito lo relacionan con esa persona como enojona, como esa persona de mecha corta. De mecha corta, ándale. Entonces, y así lo decimos cotidianamente, ¿no? Pero resulta que, bueno. O de lágrima fácil. O de lágrima fácil. Porque ambas tienen que ver por eso, y la palabra que usan es que es temperamental. Es temperamental. Sí, es emocional. Fíjate que, siempre con mis ejemplos, resulta que, es que me acordé que cuando yo estaba, y no sé si ya había dicho yo este ejemplo, pero cuando yo estaba estudiando italiano en Florencia, pues yo tengo mi manera de ser, ¿no? Así como muy efusiva y muy no sé qué, no sé cuánto. Y entonces un maestro un día dijo, ay, Lupita tan temperamental. Y entonces yo enfurecí, o sea, sí fue así como de, ¿por qué me dicen así? Y entonces yo platicaba mucho con el maestro y le pregunté como, ¿para ti qué es? Entonces me decía, como muy emocional, como muy así fácil de abrazar a la gente, fácil. Entonces ya yo decía, ok, nada que ver, pero
La forma popular. Exacto, claro. exacto. Y no habías dado ese ejemplo, así es de que es muy bueno. Sí. Entonces, gracias. Entonces, el temperamento, pues, sí es esas maneras de ser que por ser heredadas las traemos muy, pero muy arraigadas. ¿Sí? O sea, están de raíz, esas, pues como el árbol, o sea, la raíz ahí está y el árbol se irá para un lado, para el otro en función de su raíz. Entonces, de esa manera, el temperamento, pues es esa manera de ser que yo ya traigo, que no me voy a deshacer de ella, que es como una característica física, ¿no? Como tú, por ejemplo, tu tono de piel, pues es este tono de piel, o sea, por más que te pongamos harinita, pues, no, tal vez si te mandamos, a la playa, te pongas peor. Todavía más moreno, pero eventualmente... Me ponga más de color serio, por favor. Sí. Pero eventualmente se te quita y eventualmente regresas a ser tú, ¿no? Entonces, un poquito bromeábamos, déjenme decirles, cuando iniciábamos que estábamos lidiando con las luces y yo decía, es que no, y dices, y si yo me pongo así, para que te veas. Sí te veas, pero bueno, por eso no pusimos un fondo negro. No te creas. Es que el fondo negro soy yo. No es cierto, no es cierto. Salí en la portada. Ok, entonces, ¿a qué voy con esto? Voy a que esa manera de ser que nosotros tenemos, a partir del temperamento que es heredada, que ahí está y que no se va a quitar, que es como una característica física, no porque no se quite, quiere decir que nosotros estemos como destinados a ser así siempre, ¿no? Imaginémonos que yo sea muy impulsiva y entonces yo diga, es que ese es mi temperamento, así soy, y eso pues ya me da permiso de ser impulsiva y arrasar con cuanta gente se ponga enfrente. No, resulta que nosotros tenemos la capacidad de esa manera de ser, aprender a manejarnos con ella de una manera distinta. No quiere decir que yo voy a dejar de ser impulsiva. Voy a seguir siendo, solamente que ahora voy a aprender una manera distinta de lidiar con ello. Y aquí ya viene un aprendizaje interesante. Cambiar el verbo ser por el hacer. Entonces, no es que yo sea impulsiva, o sea, en mi dotación, en mi información está, saque el archivo de la impulsividad. Claro. Pero si yo cambio por actúalo, hazlo, entonces ya puedo cambiar la frase y en lugar de decir yo soy impulsivo, puedo decir yo actúo de manera impulsiva. Claro. Y entonces de esa manera vamos como quitando esta parte del compromiso en el que nos metemos cuando decimos yo soy. No, cuando yo digo, es que yo soy disciplinada. Híjole, un poquito digo, espérate, todavía no lo digas porque qué luego... tal y que mañana te hablo genita y no vas al gimnasio. Entonces, ¿no? Entonces es un compromiso. Entonces yo actúo de manera disciplinada algunos días que voy al gimnasio, algunos días que acomodo mi computadora, algunos días que acomodo la mesa donde trabajo, y hay otros días que no. Ok, entonces eso es el temperamento. Ahora vamos al carácter. Y el carácter es también todas esas maneras de ser que nosotros tenemos, pero que las aprendimos. Y cuando estábamos más o menos repasando el tema, Miguel y yo, él decía, ¿cómo decía? ¿Son los quereres? ¿Las queremos? Son elecciones. Son elecciones. Sea, lo querido. Lo querido. Entonces, lo querido te lleva a lo elegido.
y llegábamos a la conclusión de decir, bueno, pues tú eliges aprenderlo, ¿no? A final de Exacto, cuentas. exacto, claro. Entonces, O sea, no está que es excluido. exacto, y que es importante la palabra lo elegimos, porque entonces viene esta parte de la responsabilidad de yo lo elegí, porque luego podemos caer en que esta parte del carácter, de mi manera de ser, es porque me obligaron a. No, tú elegiste. Amplíanos un poquito más. Y bueno, es que ahí entras a un tema complicadísimo. No, no complicadísimo, sino existencialmente difícil, ¿no? A las personas creo que a veces les gusta la vivencia de la libertad sin pagar el costo de la libertad. Y es muy fácil decir, no, es que yo no tenía otro camino más que actuar así porque así soy. Esa es una visión determinista Claro. del mundo. O porque así me hicieron. O porque así me hicieron, claro. Y entonces aquí, al decir, no, tú eres libre de elegir hacer eso. En ese momento dices, ah, caray, como que, o sea que yo elegí hacer esto, yo elegí hacer aquello, claro, tú lo elegiste. Pero es que no me quedaba más remedio. Sí, sí te quedaba, había otros caminos, había otras posibilidades, pero tú no te quisiste arriesgar en las otras posibilidades. Entonces, viene aquí como el papel fundamental de la libertad en la forja del carácter. Y fíjate, la palabra carácter en griego está ligada a marca. Tú decías hace rato, sello, y efectivamente es como la marca que se pone, ¿no? Y quedas marcado con eso porque así lo eliges. Este es mi carácter que yo he ido construyendo, que yo he ido conquistando. Sí, y viene una parte que tú manejas mucho, que es como si bien es cierto, tú lo eliges y no siempre eso que eliges es sano en todas las circunstancias. Pero en algún momento lo elegiste porque eso necesitabas. Entonces, como no descalificarlo. Claro. ¿No? Y para eso cuéntanos el ejemplo de las lágrimas. Ahí te va el ejemplo de la lágrima. Resulta que cuando yo era pequeña, pues mi mamá era una mamá golpeadora, como muchas mamás de nuestro país y de muchos otros lados. Entonces, cuando mi mamá me pegaba, yo lloraba. Y yo lloraba esperanzada a que por ahí anduviera mi papá y escuchara que yo lloraba. Y entonces si él escuchaba, él llegaba y le decía, ya no le estés pegando, mira los hijos y tal. Entonces yo ya me salvaba. Quiero decirte que he platicado con mis hermanos las historias de que mi mamá nos pegaba y la mayoría de mis hermanos hombres dicen, a mí no me pegó. Y yo, ¿cómo que no? Ándale. Y entonces decía, no, yo corría y nunca me alcanzaba. Y nunca, entonces fíjate la elección de ellos corrían. Y entonces, y yo me acuerdo porque teníamos un zaguán que daba a la calle y una puerta que daba a la sala. Y yo sí me acuerdo corrían así, mira, salían a la calle, entraban por el zaguán. Entonces mi mamá no los alcanzaba. Y no, fíjate su elección. Pero fíjate, es bien interesante. Déjame te interrumpo porque mi hermano, mi padre le pegó muy poquitas veces, sí alcanzó a pegarle, pero muy poquitas veces, y mi madre casi nunca podía, porque él empezaba a saltar y saltar. Y entonces mi mamá terminaba pegándose a sí misma y nunca le pegaba. ¡Qué chistoso! ¡Salud por los que se salvaron! Sí, por los que fueron astutos. Entonces, bueno, regresamos al ejemplo, a la compostura de nuevo, por favor. Y entonces, pues ya, yo lloraba, pero como yo lloraba con una razón para que llegara mi papá y me salvara, entonces mi mamá me pegaba más. Hasta que yo, con mi mente de niña, llegó un momento en que entendí que pues, me iba peor, porque pues no siempre estaba mi papá. Ajá. O no oía. O no oía, o lo que gustes y mandes. Entonces, yo llegó un momento en el que decidí no llorar. Claro.
Y entonces ella me pegaba y yo no lloraba. Y no lloraba y no lloraba y así, mira, estoica. Me dolía, pero yo no lloraba. Y no lloraba y me empecé a hacer dura, dura, dura y no lloro, ¿no? Y entonces ahora, ya en la edad adulta, resulta que pasan cosas que son dolorosas y yo estoica, ¿no? Tú de una sola pieza. Yo de una sola pieza. Fíjate que aquí viene ya algo, un pasito más que podemos dar. Nos enseñaron a que esta conquista tuya, por ejemplo, ese yo aprendo a no llorar, era individual y que tú lo hacías solita. Sin embargo, yo ahora planteo que esto es relacional, no es individual. ¿Qué quiero decir con esto? Tú aprendiste, es que tu ejemplo es bien interesante, tú aprendiste a llorar no por el dolor que te causaban los golpes, sino para llamar a tu papá. Entonces, el primer dato es que tus lágrimas eran una palabra de auxilio, esperando que apareciera tu padre. Ante el fracaso, entonces aprendiste otra estrategia y gestionaste otra conducta. ¿Cuál fue? La de no llorar. No me salvo de que me peguen, pero sí de que me peguen más. Hasta ahí vamos juntos los dos, vamos entendiendo esto. Ahora, añadiendo ahí, ¿qué pasa? Que también aprendiste a hacerlo con tu mamá. O sea, no fue un aprendizaje en abstracto. Yo no lloro porque no lloro. No, no lloro ante mi mamá cuando me pega. Pero luego a lo mejor fuiste aprendiendo y cuando tu hermana te pegaba, se peleaban las dos o algo, tú no llorabas. Cuando tu hermano te hacía bullying, se burlaba de ti, no llorabas. Y entonces fuiste aprendiendo a no llorar, a no llorar, a no llorar, hasta que eso se convirtió en una pauta de conducta. Y cuando se convierte en una pauta de conducta, llega un momento en el que Lupita ya no se da cuenta que ante un evento doloroso, de una sola vez. Entonces, es decir, ¿y qué me pasa? O sea, si la gente me ve de fuera, esta mujer, ¿qué onda? ¿Qué le pasa? ¿No? Y habrá momentos que te admiren y digan, en medio del dolor tan grande, ella enterita, qué valiente, pero habrá otros momentos que dirán, qué insensible. Claro. Y a lo mejor tú en tu interior, poco a poco has ido aprendiendo a percibir tus emociones. Y de pronto dices, pero si me siento triste, ¿cómo es que no lo expreso? Entonces aquí viene la parte de que lo aprendido puede ser desaprendido. Así como tu manera de ser heredada, tú puedes aprender a manejarte de manera distinta, si es que fuera necesario, igual con la parte aprendida, pues tú puedes desaprenderla cuando eso pues ya no te funciona, o sea, ya no traes a tu mamá atrás golpeándote. Claro. O bien que puede uno aprender a guardarla. Ahora sí que en el morral que traíamos de todo aquello, aprendimos esto nuevo, ya no lo necesito porque ya no está la mamá que me viene golpeando y un tiempo nos enseñaron a tirar. Hoy yo aprendo a capitalizarlo. Guárdalo. A lo mejor un día lo vas a necesitar y tienes que ponerte de una sola pieza. Entonces, ¿cuándo ahora quiero gestionar mi llanto y llorar porque me duele? ¿Y delante de quién? ¿Y cuándo no? Exacto. ¿Y delante de quién no? Y justo por eso es que es tan importante este tema y es tan importante ese conócete a ti mismo. Porque en la medida en la que te conoces, tú puedes ir eligiendo qué parte ahorita no, qué parte guardo, qué parte es que sí lo tengo, sí tengo ese recurso
y ahorita lo voy a necesitar. Y entonces lo saco. O sea, imagínate que estoy en mi trabajo y mi jefe me está diciendo muchas cosas y yo, por política o lo que gustes y mandes, pues no es apropiado en ese momento llorar. Y entonces agárralo y póntelo y al fin que ya me lo sé. Y Exacto. termina. Fíjate, eso es bien importante. Ya eres experta en Exacto. hacerlo, no lo desperdicies. Exacto. Y entonces ya no lo necesito, lo pongo acá. Algo me ocurre, debo tener, decido tener la capacidad de reconocer ese sentimiento que yo tengo y entonces expresarlo y no estar como dura ante esas emociones, ¿no? Y de esa manera es que decíamos en algún momento cuando preparábamos esto, yo le decía, así como cuando hacemos cosas con resistol, con mucho resistol, y entonces se nos quedan las manos todas llenas de resistol y el resistol se seca. Y entonces, bueno, yo disfruto mucho quitarme así las costritas de resistol y irmelas quitando, irmelas quitando. Y así me lo imagino, ¿no? Como, conócete. Y aquí está tu mano llena de resistol. Revisa qué parte es el resistol y qué parte es tu piel. ¿Qué parte es tu temperamento? Que allí lo tienes y allí lo vas a tener siempre. ¿Y qué parte es carácter? Y entonces, ¿cuáles partes del carácter que son las que te podrás quitar? Decides desaprender. Y entonces decir, esto lo aprendí en un tiempo, me sirvió en un tiempo, pero ahorita me está haciendo mucha mosca. Entonces, mira, me lo quito y aquí lo guardo, ahí donde lo vea, por si lo vuelvo a necesitar. Y entonces, ¿qué otra parte me la quito y la guardo? Y lo disfruto. Yo no sé si ustedes lo disfrutan, pero yo disfruto mucho quitar así. Pellejito, y allí lo voy guardando, ¿no? Por eso, tan importante del conócete a ti mismo. Claro. Ahora, fíjate, ese conócete en la tradición se puso en la inteligencia, como un saber intelectual. Ah, ya conozco que tengo la ira. Ah, ya conozco que tengo, que a veces actúo como mecha corta. Ya conozco. Sin embargo, el contexto de aquel texto en realidad era una bienvenida a los que se atrevían a entrar a conquistarse a sí mismos. Fíjate qué bonito. Sí. Entonces, sí, conócete, pero ¿en qué términos? De ámate. Exacto. Conquístate. Ajá, y exacto. Y entonces, conquístate, eres bienvenido a esta conquista. Y ahorita que voy a usar tu mismo ejemplo del resistol, porque cuando yo te veía haciendo esto y quitándote el resistol así, yo dije, ay, qué bonito se lo quita. No sé lo que le duela, pero qué bonito, ¿a poco no? Así como... Ahí te va lo que yo hago. También con el resistor. Pero ya que estoy todo embarrado, empiezo. Como si fuera piedra pómex, como si fuera una fibra de esas con las que lavas las cazuelas. Y así me lo empiezo a quitar. Y entonces dije, hay formas diferentes de conquistarnos. Y creo que no hay, yo fui educado en una forma de conquista dolorosa, dura, y creo que hoy es tiempo de ser apacible, bondadoso conmigo mismo y hacer eso que tú hiciste con tus manos. Sí me puedo quitar cosas que ya no necesito y que quiero guardar. Por ejemplo, puedo aprender a ser más flexible, puedo aprender a comprender más a las personas, puedo aprender a no desesperarme con que alguien no sepa algo porque no tiene por qué saberlo. O sea, hay muchas cosas que hoy estoy aprendiendo, pero que no necesito despellejarme así como la piedra Pómex otra vez, ¿no? Sino aprender como tú lo hiciste, como a conquistarme de una manera dulce, conquistarme de una manera en la que, pues como lo hace el agua en la vida, ¿no? Suave, suave, hasta que abre. Claro. Sí, y que en ese conquistarte
pues uno se conquista con sus asegúnes, ¿no? Con sus pros y Sí, sus claro, contras. O sea, no quiere decir que conquístate es así como pues se todo amor y dulzura, porque pues somos seres humanos, que no somos perfectos. Y entonces, claro. pues No, no, somos y que seres hay humanos, momentos ¿verdad? que no se necesita. Claro, y entonces es, pues sí, conócete y conoce también esa parte, pues, diabólica que tienes, ¿no? Y esa parte angelical que tienes, y ese eres. Esto es un poquito como la autoestima, que ya ves que se confunde mucho, que si tú tienes buena autoestima o mucha autoestima, ya ves que hay mucho confusión, quiere decir que a ti te gusta todo de ti mismo, ¿no? Y eso no es la autoestima. La autoestima es que tú te aceptas con las cosas que te gustan y las cosas que tal vez no te gustan, pero que son tuyas y las aceptas. Y que si no la tuvieras, pues ya no serías tú. Exacto. Entonces, es así como que sí, tengo esta nariz, por ejemplo, que yo pueda decir, no es una nariz perfecta. Yo veo unas narices preciosas. La mía no es una nariz perfecta, pero es mi sello cardiel, ¿no? Entonces, a mí yo quiero mi nariz, yo no me la voy a cambiar porque ya no voy a ser cardiel, ¿no? Entonces, es igual acá, ¿no? Con tus maneras de ser. Pues sí, tienes tenemos esas maneras, esos como dos contrastes, y es en un instante, pues, conquístate, conquístalos, y luego revisa cuáles te están trastocando tu relación contigo mismo y tu relación con las demás personas. Exacto. Y entonces ya decides cuál, lindamente, y así disfrutándolo bien bonito, te quitas ¿Y cuál? de la mano. Y cuáles dices, ay, ya, quítate, claro, ¿no? Y en esta idea de conquistarte, en este acto de libertad, me vino un texto de Adler, fíjate qué bonito. Él dice, lo importante no es lo que recibimos, sino qué hacemos con lo que recibimos. Esta tarea de, ya me dieron esto, ahora ¿qué hago con esto? ¿Estoy dispuesto a hacerlo volar? ¿Estoy dispuesto a que fecunde el mundo? ¿O lo quiero aplastar aquí que se pudra? Es mi tarea. Sí, y es tanto con lo que aprendiste como con lo que heredaste. Exacto, y exacto. muchísimo más con lo que heredaste. Porque ahí te llegó solito. Y así como yo di el ejemplo de ser muy impulsiva, pues, o sea, hay todo un mundo que heredas. También hay muchas partes de bondad, también hay mucha creatividad, también hay muchísimos dones que traemos en ese temperamento y que tal vez no estamos haciendo nada con ellos, ¿no? O sea, lo importante no es que te los dieron, sino que hiciste. ¿Qué quieres hacer con ellos? Claro. ¿Qué estás dispuesto a hacer para que florezcan, para que avancen? Claro, y entonces podemos terminar que en conócete a ti mismo, pues conócete para que veas todo ese potencial que tienes ahí y entonces decidas qué hacer con él o revises qué has hecho con él. ¿No? Sí. ¿A ti cómo te gustaría hacerlo? Sí. A mí me gustaría decir, en ese conócete a ti mismo, vamos cambiando la palabra. Despliégate a ti mismo a la luz de los amores que te aman. No solito, sino en esas relaciones. Despliega. Claro. Despliega. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí. Hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias por este espacio que nos regalan siempre cuando subimos un nuevo video. Pues nosotros encantados, ¿verdad? Encantados de leerlos y recuerden que nos
Nos encanta que nos pongan qué es lo que ustedes piensan, qué les evocó el tema y sobre todo que lo compartan si saben que hay personas que les puede interesar. Se los agradeceremos muchísimo. Para nosotros es pues muy favorable en el crecimiento de nuestro canal. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos a la siguiente. Nos vemos.